Hola, bienvenidos a los Encuentros Técnicos Verdeago. Mi nombre es Juan Capeans y soy economista principal en Naider. Antes de comenzar, antes de comenzar con el encuentro técnico en el que vamos a tratar la transición energética y ecológica en los distritos industriales, me gustaría presentar un poco qué es Naider y a qué nos dedicamos. Naider es un proyecto empresarial y social cuyo objetivo es aportar valor a los procesos de transición ecológica, competitividad empresarial y desarrollo territorial liderados por los agentes institucionales, sociales y empresariales presentes en cada territorio. Realizamos actividades de consultoría estratégica y gestión y empujamos iniciativas de dinamización territorial, divulgación y formación especializada. Llevamos trabajando desde el 2004 y actualmente tenemos centros de trabajo operativos en Bilbao y Donostia y pronto contaremos con una sede física en Madrid, donde ya contamos con representación. Además, contamos con una amplia red de empresas y entidades colaboradoras en las que nos apoyamos puntualmente para implementar proyectos. Acompañamos a gobiernos, agencias públicas, ayuntamientos, empresas y otras muchas entidades. Tenemos experiencias en Europa y organismos internacionales. Hemos participado en consorcios en los que hemos dado soporte a la configuración de políticas y estrategias institucionales para la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. Y contamos en estos casi 17 años de experiencia con más de 400 referencias y trabajamos con más de un centenar de clientes. Naider, desde su fundación, es una apuesta por la innovación, el rigor, la cercanía, la corresponsabilidad y la creatividad. Y nuestra idea es estar en constante creación de nuevas soluciones e iniciativas que tengan un impacto real y relevante para las empresas, sobre todo, y en especial para las ciudades y la sociedad en general. Impulsamos fundamentalmente proyectos en torno a dos líneas de trabajo, que son el desarrollo económico y la innovación, y la segunda, la transición ecológica y la sostenibilidad. Como parte de este equipo de transición ecológica y sostenibilidad, me gustaría presentar a continuación a Juan Iglesias y a Aitor Mingo, que explicarán la urgencia y la necesidad de aplicar soluciones basadas en la naturaleza en los distritos industriales que aceleren la transición ecológica en Euskadi. Juan, Aitor, cuando queráis podéis empezar. Muy bien, muchas gracias, Juan. Hoy estamos aquí en estos encuentros de Verdeago para hablaros de un proyecto en concreto, ¿no? De un planteamiento que hacemos desde Naider de cómo regenerar, revitalizar polígonos industriales de la mano de la naturaleza. Entonces, ¿por qué nos centramos en esto, ¿no? ¿Por qué este enfoque? Pues conscientes de que estamos en un momento de cambio, ¿no? Donde apremia que surja una transición energética y ecológica que permita a estos entornos urbanos, ¿no? Urbanizados, reducir por una parte sus emisiones de carbono, ¿no? Pero también reducir los elevados consumos de energía. También nos fijamos en estos entornos urbanos y en este concreto los polígonos industriales, pues porque son entornos muy vulnerables a riesgos climáticos, ¿no? Como pueden ser las olas de calor, las sequías o los riesgos de inundación. También conscientes de que existe una voluntad, ¿no? Pues a nivel político, científico, ciudadano y un movimiento en todas las esferas a favor, ¿no? De esta transición ecológica y energética. Entonces, marcado un poco en estos conceptos, os queremos hablar, ¿no? Primero de lo que supone o lo que implica la transición energética, para luego ver un poco más en detalle las soluciones basadas en la naturaleza
y luego ya entraríamos a ver el caso que nos ocupa, ¿no? De la naturalización de los polígonos industriales. Entonces, bueno, pues por contextualizar un poco, ¿no? Cuando hablamos de transición energética, pues como ya sabéis, pues cada vez se está premiando más, ¿no? A alcanzar la neutralidad de carbono, ¿no? O, bueno, pues ya se han puesto objetivos, ¿no? Desde Europa y a nivel estatal y autonómico, ¿no? Pues de reducir las emisiones de CO2 y, bueno, pues llegar a unos estándares, ¿no? De consumo y emisiones de energía pues muy diferentes al modelo actual, ¿no? A los patrones actuales. ¿Qué supone la neutralidad? Pues por un lado, reducir las emisiones de carbono, pero por otro lado, potenciar los entornos naturales para que absorban esas emisiones, ¿no? Al mismo tiempo, pues hacer uso de la capacidad de absorción de CO2 por parte de la vegetación. Y con esto se alcanzaría un equilibrio, un saldo neto de emisiones y absorción, ¿no? De esta manera se conseguiría la neutralidad. Para alcanzar la neutralidad, lo que se necesita, aquí vemos el gráfico pues, de la Estrategia Vasca de Cambio Climático, ¿no? Pues que habría que conseguir unas reducciones de en torno a un 80% de las emisiones de CO2, ¿no? Pues, en todos los sectores, para poder llegar a esa neutralidad de carbono, lo que supone un cambio a muchísimos niveles. Como por ejemplo, actualmente los consumos de energía pues son principalmente vienen pues por fuentes de combustibles fósiles, ¿no? Vemos aquí en este grafiquito de la izquierda cómo principalmente se consumen derivadas del petróleo y gas natural. Entonces, para alcanzar esta transición energética y este estado de neutralidad, pues habría que apostar fuertemente por las energías renovables y la eficiencia energética, así como una electrificación, ¿no? del consumo energético. Vemos aquí unos datos, ¿no? de la Agencia Internacional de la Energía, pues como se habla de que para alcanzar en 2050 estos objetivos, pues por ejemplo, habría que cambiar la demanda de combustibles fósiles actualmente, pues habría que reducir el carbón en un 87%, el gas natural en un 41% y el petróleo en un 70%, ¿no? Por ejemplo. O pasar de unas emisiones de CO2 de en torno a 34 gigatoneladas, ¿no? En el año 2019 a 9,5. Lo que vemos son pues unos saltos muy, muy importantes, ¿no? Que significan cambiar completamente todos estos patrones de consumo y el modelo energético en general. Por destacar un par de datos más, ¿no? Pues, ¿de qué hablamos? Hablamos de esto de la electrificación y el uso de la electricidad en el consumo final de energía, ¿no? Y bueno, pues de igual modo, para alcanzar estos objetivos de neutralidad, la industria, por ejemplo, debería pasar de un consumo de energía eléctrica del 31% a un 54%. El sector del transporte de un 2 a un 32% o los edificios de un 55 de un 33 a un 51. Lo que nos dicen los datos y los agentes internacionales es que es necesario un cambio profundo en todo el sector de la energía. Entonces, bueno, ¿y qué esperamos conseguir, ¿no? Con esta transición energética, ¿no? Más allá de alcanzar este objetivo de la neutralidad?
bueno, pues al mismo tiempo vienen acompañados unos beneficios, ¿no? Unos resultados, pues dado que aumentando la eficiencia, utilizando más renovables, pues conseguiríamos reducir, por ejemplo, la factura de la luz, dejaríamos de emitir gases de efecto invernadero, por lo que contribuiríamos a la lucha para frenar el cambio climático. También, pues bueno, podríamos empezar a pensar en una soberanía energética, ¿no? Ser capaces de producir nuestra propia energía y controlar mejor, pues, los sobrecostes que pueda haber por la generación y la distribución. También serviría como, bueno, una oportunidad para revalorizar los propios entornos o los edificios, y así como tanto directa o indirectamente, pues se generarían empleos, ¿no? Pues instalación o el mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, pues placas solares. Bueno, por otro lado, pues quizás más en esta transición ecológica, ¿no? O otro de los enfoques que planteamos a la hora de plantear el proyecto de naturalización de los polígonos industriales son los objetivos de cambio climático, ¿no? Pues lo que se pretende es frenar el incremento de temperatura a escala mundial. El Acuerdo de París se fija en llegar a un máximo de 1,5 grados de incremento de temperatura, y actualmente ya estaríamos en 1,2. Entonces, bueno, lo que denota es que también, pues, son objetivos que cada vez urgen a la acción, ¿no? A que cambiemos un poco bueno, pues el estado actual, ¿no? de las cosas. Este cambio climático, pues ¿por qué nos interesa frenarlo? Pues porque nos enfrentamos a aumentos de temperatura, a cambios en el régimen hidrológico, bueno, pues a escala más local, territorial. Pues en Euskadi estaríamos hablando de que la temperatura podría subir en torno al 1,5 y 5 grados hacia final de siglo. Aumentaría también la frecuencia de los días de calor. En cuanto a la estacionalidad o el régimen pluvial, pues lo que nos dicen los datos es que vendrían menos lluvias, pero estas lluvias estarían concentradas en episodios más breves, ¿no? Tendríamos más episodios de lluvias torrenciales, ¿no? Asimismo, pues los entornos urbanizados, digamos, son especialmente vulnerables a estos desafíos, ¿no? Aquí a la izquierda vemos un mapa de calor donde se ve claramente cómo los entornos, bueno, del municipio de Bilbao, ¿no? Y el entorno urbano, digamos, es donde se produce un efecto de isla de calor. Esto es que el calor se almacena y se incrementa en estos entornos, ¿no? Lo mismo pasaría en los polígonos industriales. Entonces, una transición ecológica de la mano de la naturaleza, pues nos permitiría adaptarnos a esta situación de mayores temperaturas, mayor número de olas de calor y este cambio de los regímenes hidrológicos, pues mediante mejoras bueno, de la capacidad de infiltración, de filtración del agua. También se aumentaría la absorción de carbono, ¿no? Pues muy importante también para alcanzar la neutralidad que hacíamos referencia. También tendría otros beneficios como la purificación del aire, ¿no? Mejoran la calidad del aire, ¿no? Los beneficios, las soluciones basadas en la naturaleza que veremos a continuación. También permiten mejorar el aislamiento térmico y disminuir el consumo energético, y revalorizan el entorno al mismo tiempo que, bueno, pues se podrían generar empleos de manera directa e indirecta. Y bueno, pues un poco con este
concepto, este primer enfoque, pues nos adentramos ahora también a las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de naturalizar, ¿no? ¿Qué clase de acciones estamos pensando, ¿no? En esta transición energética, ecológica, pues cuáles serían las herramientas, ¿no? Entonces, mi compañero Aitor os va a comentar lo que son. Vale, es que ricasco, Juan. Pues bueno, como estaba comentando Juan hasta ahora, se presentan dos grandes transiciones, ¿no? La energética y la ecológica, y en función de esos, bueno, esas necesidades de transitar es debido a que hay diferentes problemáticas, ¿no? Problemáticas medioambientales, problemáticas climáticas y otro tipo de problemáticas también sociales y económicas ligadas a ellas, ¿no? Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza, como en sí mismo indica el término, son soluciones a ciertas problemáticas, normalmente problemáticas de entornos urbanos o incluso territoriales, ¿no? Muy ligadas a la lucha contra el cambio climático y adaptación a las consecuencias del mismo, ¿no? Pero no solo son soluciones que pueden implementarse para solucionar problemas concretos, sino que además son soluciones que se hacen teniendo en cuenta la naturaleza. Es decir, no son infraestructuras duras, sino blandas, donde se intervienen con elementos naturales o aprovechándose de los propios ecosistemas, ¿no? Son soluciones ingenieriles, pero no son soluciones estrictamente basadas en elementos inertes, sino que utilizan elementos vivos, ¿no? Luego también son soluciones para muchos problemas, aunque se implementen para solucionar un problema, una problemática concreta. Estas soluciones en sí mismas, por definición, tienen múltiples cobeneficios. Entonces, a la vez que están solucionando el problema por el que se implementan, también están suponiendo un beneficio o solventando otras problemáticas, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser la instalación de un tejado verde porque queramos contribuir a absorber el CO2, pero nos está haciendo la vivienda más eficiente, o viceversa, que nuestra motivación sea un ahorro económico a un medio plazo o un ahorro o una mejora de la eficiencia, pero además estamos contribuyendo a que haya una mayor biodiversidad en nuestro entorno, ¿no? Pues porque al ser un tejado vegetado, pues acercan polinizadores o otro tipo de fauna. Y luego también tienen que ser soluciones que sean rentables. Hay soluciones que se pueden aplicar, sobre todo con las que intervienen los entornos urbanos de carácter público, que puede primar la necesidad de lucha contra el cambio climático o contra las inundaciones, donde supongan un coste, pero cuando estamos hablando de entornos urbanos o de edificios propios, tienen que también ser una inversión, no puede ser exclusivamente un coste, ¿no? Entonces, hablamos de rentabilidad económica también dentro de estas soluciones. Entonces, la definición, ¿no? Son enfoques, acciones, procesos, o sea, no es algo tampoco extremadamente definido, pero sí que hay cada vez más ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza concretas, ¿no? Pues la instalación de una fachada verde o la creación de un jardín de lluvia, etcétera, ¿no? Existen intervenciones concretas, aunque también pueden ser procesos o estrategias o planes, algo que esté dirigido más a gran escala, ¿no? Suelen ser soluciones a distintos problemas, como comentábamos, y eso en una escala territorial o urbana, tanto dentro de la ciudad como en los alrededores de los entornos urbanos, ¿no? Suelen ser utilizadas principalmente para luchar contra el cambio climático, como comentábamos, en esas transiciones en las que estamos inmersos. Y también como comentaba Juan previamente, hay una necesidad de absorber CO2 que con los entornos, con estas soluciones que se basan principalmente en implementar vegetación en entornos urbanos menos vegetados, pues ya estamos contribuyendo a la absorción.
también a la resiliencia de las ciudades, a tenerlas más adaptadas a posibles olas de calor, porque como son elementos naturales, también tienen un efecto de evapotranspiración y de enfriamiento, generan sombras en diferentes zonas de la ciudad. Entonces, ese efecto de isla de calor que veíamos que provocaba el cambio climático y que se incrementaba en los entornos urbanos, pues se compensa o se reduce con la implementación de este tipo de soluciones. Y otra cosa importante que también comentamos es la parte del agua, ¿no? Estas infraestructuras también permiten una gestión del agua pues más eficiente. Cuando hablamos que fruto del cambio climático va a haber menor agua, pero que va a caer en momentos más concretos, vamos a tener una intensidad de lluvia en periodos más cercanos entre sí. Entonces, lo que es importante es gestionar ese agua que cae en las ciudades, ¿no? A día de hoy, sin estas infraestructuras azules que denominamos, como pueden ser los jardines de lluvia o las áreas de biorretención, pues ese agua iría como escorrentía directamente pues, al río que cruce nuestro entorno urbano o al subsuelo, ¿no? Cuando implementamos este tipo de soluciones pensadas en cómo funcionan los ecosistemas naturales, lo que estamos hablando no es solo de revegetar, sino de crear zonas más permeables, ¿no? Que podamos infiltrar el agua, filtrarla y de esa manera purificarla y retenerla en diferentes escalas, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen cómo el agua se retiene tanto en las zonas de las azoteas, en el corredor verde que tenemos aquí donde pone Water Collection, ¿no? Pues cómo se va infiltrando y el tener esas estructuras vivas, ¿no? De enraizamiento en el suelo también permite retener el agua, y luego también pues implementando pavimentos permeables, otro tipo de soluciones, pues podríamos también infiltrar el agua, retenerla o incluso tener agua que pueda ser utilizada dependiendo de la demanda, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza van a cubrir ciertos desafíos, normalmente vinculados al entorno urbano, pero ya puede ser de seguridad ciudadana, problemáticas climáticas, gestión y control de la calidad del agua, la biodiversidad, mejora de calidad del suelo, el uso eficiente de los recursos, la salud pública de la ciudadanía y su bienestar, o elementos como la justicia ambiental y la cohesión social. También va a poder solucionar problemáticas problemáticas o desafíos como la generación de mayor economía verde o empleos verdes y de las propias planificaciones urbanísticas de los entornos urbanos. Entonces, la motivación o el desafío puede ser diferente, en el que se intervenga con diferentes soluciones, y luego esas soluciones además pues de manera colateral van a tener múltiples beneficios, como comentábamos, ¿no? Ya sea para evitar o minorizar los impactos de las olas de calor o de las inundaciones fluviales o costeras, la disminución sería un aumento de la biodiversidad de los entornos urbanos o periurbanos, la mayor integración social de ciertos colectivos, un mejor paisaje o para el recreo, para el entretenimiento, para la mejora de la salud de la población, etc., ¿no? Cada intervención está ligada a diferentes beneficios, ¿no? Que además de atender a la problemática que se quiere atender, pues contribuye a esos beneficios. Entonces, nosotros distribuimos todas las intervenciones, pero es una manera como otras muchas de clasificarlas entre equipamientos o infraestructura verde y azul, ¿no? Hoy también hay otras categorías, pero bueno, dentro de la infraestructura verde tenemos las diferentes soluciones, que puede ser naturalización dentro del entramado urbano, pues con pequeños parques o pequeñas zonas vegetadas, las cubiertas de los edificios también con vegetación. Aquí hablamos de pérgolas también, aprovechando las zonas de parking para utilizar esas zonas que normalmente están o vacías o suelen ser de material duro, por decirlo, ¿no? De asfalto
y cemento, pues también naturalizarlo de alguna manera, ya sea con pérgolas o con otras soluciones que haremos después, y crear corredores, ¿no?, entre diferentes sitios del entorno urbano, pues conectarlos mediante corredores verdes. Estas soluciones las podemos ver aquí, van desde la arborización, colocar árboles dentro del entorno urbano. Esa arborización puede transformarse en un corredor vegetal, ¿no?, ya cuando conectamos pues con diferentes capas, no solo un árbol, sino herbáceas, arbustivas, y de manera longitudinal dentro del entramado urbano, o zonas de arboretum o zonas de pequeños bosquetes dentro de la ciudad, que también permitan pues, más el recreo, la estancia de la ciudadanía, o en el caso de los entornos industriales, pues de los trabajadores o de los visitantes, ¿no? En el siguiente caso tenemos también lo de dentro de los edificios, ¿no?, porque hasta ahora hemos estado hablando un poco de soluciones que igual le toca más a la administración pública o al gestor del espacio, que son de intervención urbana o en el espacio público, pero luego también los edificios también tienen, bueno, presentan posibilidades, ¿no?, ya sean las fachadas o en las cubiertas, que pueden ser vegetadas. También se puede implementar este tipo de soluciones. En el caso de la infraestructura azul, estamos hablando de estanques, de zonas de bioretención, de recogida y almacenamiento del agua. En definitiva, pensar en el ciclo del agua y utilizarlo dentro de nuestro entorno, ¿no? Sabemos que el agua nos viene por la lluvia, o si tenemos elementos naturales como ríos o estanques, pues también habría que considerarlos, y que ese agua va a tender a ir aguas abajo, ¿no?, en pendiente hacia dichos estanques o ríos naturales, o se va a ir infiltrando en la tierra. Lo que queremos es que ese agua no inunde y no corra rápido, sino que se vaya reteniendo en diferentes fases en los diferentes espacios, ¿no?, ya sea pues, inicialmente en los tejados verdes o a lo largo de biocanales que tengamos en la trama urbana, o en el propio edificio, pues ser capaces de retener y almacenar el agua, ya sea en tanques exteriores o en subterráneos, ¿no? Esas soluciones son las que presentamos aquí. Por un lado, los jardines de lluvia, que son zonas de encharcamiento controlado. Así evitamos que se inunden zonas que no consideramos que tengan que ser inundadas. La permeabilidad de los espacios, ¿no?, pues los parkings que comentamos antes, pues también tienen esa posibilidad de, en vez de ser exclusivamente de asfalto, pues tener una capa vegetal donde ese agua se va a ir infiltrando poco a poco en el subsuelo. De igual manera, pues los tanques que comentábamos de retención y almacenamiento de agua, que puede ser luego reutilizada para labores de limpieza o de otro tipo dentro de las infraestructuras industriales. Y los biocanales, ¿no?, que es parecido a los jardines de lluvia, pero con un enfoque más de corredor, o bueno, es otro tipo de tecnología y de acción, pero bueno, que también busca con lo mismo, ¿no?, infiltrar el agua en el subsuelo, filtrarla con la vegetación para que la calidad de dicha agua sea mejor, ya que estamos hablando de agua que se está moviendo por entornos industriales o urbanos, y eso también implica que se pueda contaminar y bueno, y de alguna manera retenerla. Entonces esas son las soluciones y a los problemas que plantea Juan, y a partir de ahí pues nosotros hemos diseñado, bueno, hemos implementado diferentes proyectos y hoy vamos a presentar uno de ellos. Le devuelvo la palabra a Juan. Muy bien, pues nada, como veíamos, ¿no?, tenemos este escenario, ¿no?, estamos en una transición energética, ecológica, ¿no?, donde tenemos que disminuir nuestros consumos de energía, las emisiones, adaptarnos al cambio climático y, digamos, también integrarnos en el entorno natural, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces o en general, ¿no?, pues todo el desarrollo urbano ha ido fagocitando medio natural, ¿no? Y bueno, pues no hay que perder de vista tampoco pues el valor de este entorno natural e intentar impactar lo menos posible. Entonces, bueno, pues con estos retos y estas soluciones, nosotros lo que hicimos fue, bueno, plantear un proyecto
de naturalización de polígonos industriales que presentamos a la Fundación Biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues también les pareció interesante el enfoque que trasladamos y, bueno, pues se trataba de plantear o estudiar cómo a través de estas intervenciones basadas en la naturaleza podíamos regenerar, revitalizar y, bueno, modernizar polígonos industriales, pues que en el caso de Euskadi pues bañan el territorio, ¿no? Los podemos ver en cualquier municipio y, pues al igual que pasa con los barrios o los entornos urbanos, ¿no?, de las ciudades, pues también están expuestos a deficiencias urbanísticas, al deterioro de las infraestructuras. Entonces, bueno, pues también están en una situación en la que se deben plantear no tanto nuevos desarrollos, sino bueno, pues una regeneración, ¿no?, y rehabilitación de estos entornos que puede ir acompañada de este nuevo enfoque, ¿no?, de naturalización. Entonces, lo que buscábamos pues, es precisamente pues dar respuesta a estos retos, ¿no? Y bueno, pues planteábamos una serie de objetivos que serían el de adaptarse al cambio climático y reducir los riesgos que presenta el cambio climático, mitigar también el cambio climático, luchar contra este incremento o estas concentraciones de dióxido de carbono a partir de la generación de renovable y la disminución del consumo, potenciando la eficiencia energética en los edificios y del sistema en general. Buscábamos también pues, apoyar estas mejoras urbanísticas en los polígonos industriales para bueno, pues dotar también de una mejor calidad a los usuarios de los polígonos industriales, ¿no? A los propios trabajadores que están allí, bueno, pues metiendo un montón de horas y, bueno, pues también dirigido a mejorar la calidad en general de estos entornos. También pues con la mejora del entorno natural, ¿no?, favoreciendo esta conectividad, tratando de recuperar la fragmentación, ¿no?, que se produce cuando urbanizas o artificializas un medio natural, ¿no? Pues se rompen bueno, pues el entorno. Entonces, bueno, pues con estas soluciones queríamos recuperar un poco pues el sistema ecológico en sí mismo y aumentar al mismo tiempo los servicios ecosistémicos, ¿no?, que serían relativos a, pues el más conocido, la absorción de carbono, pero también la purificación del aire o la capacidad de retención, filtración e infiltración del agua, entre otros, ¿no? Y bueno, todo ello pues al final se resume en una mejora sustancial del polígono industrial, ¿no?, desde un punto de vista urbanístico hasta una modernización y tecnológicamente pues superior al estado actual, ¿no?, que pues también consigue regenerar y revitalizar el propio entorno industrial, mejorar la calidad de los trabajadores, como apuntaba, y también, bueno, pues aumentar el valor de propiedad e incluso posicionar a las empresas que están radicadas en este entorno, ¿no? Y bueno, pues esta era un poco la visión, ¿no?, pues de modernizar, regenerar, introducir un nuevo enfoque, ¿no?, innovador, de una manera de regenerar el espacio urbano industrial mediante estas tecnologías basadas en la naturaleza y, bueno, pues transformar también la realidad de los polígonos industriales, ¿no?, que pues como sabemos hay muchos en nuestro territorio y, bueno, pues queríamos traer un nuevo planteamiento, ¿no? En concreto, el proyecto que trabajamos
pues se localiza en este eje, bueno, que es un eje urbano-industrial, ¿no? Desde Donosti o Donostialdea hasta el Bajo Bidasoa, ¿no? Lo que serían Irún y Hondarribia, pasando o bueno, radicado en la comarca de Oarsoaldea con los municipios de Lezo y Arzón. Bueno, y sería pues este conector, este corredor industrial, ¿no? que veríamos un poco en rojo. El área de estudio que centramos nosotros sería esa zona azul donde se localizan los polígonos industriales, y también veíamos que justo en esta zona pues se encuentra un corredor ecológico que une los espacios naturales de Jaizkibel y Peñas de Haya, ¿no? Corredor ecológico pues, que está altamente bueno, impactado, presionado por estas infraestructuras industriales y viarias. Entonces, en concreto, nosotros nos centramos en esos 7 polígonos que están más cercanos al corredor ecológico, y bueno, y veíamos que presentaban también unas similitudes y diversidades que nos encajaba bien para ver las diferencias entre unos y otros, y cómo se podía transformar cada uno de ellos. Desde unos más pequeños a otros más grandes, unos con unas empresas de una tipología, otros con otras, y bueno, con pues algunos más viejos y otros más nuevos. Entonces lo que hicimos fue, empezamos realizando un diagnóstico del medio natural para conocer pues, bueno, pues la riqueza del entorno natural, ¿no? Como hemos dicho, de Peñas de Haya, Jaizkibel, este corredor ecológico. También conocer bueno, la actividad económica que hay en cada uno de los polígonos, mirando a cada empresa, el tipo de empresas que se sitúan en los polígonos, ver también un poco el contexto urbanístico, porque bueno, es un eje de transformación contemplado en el plan territorial parcial de Donostialdea, y bueno, pues es una zona donde se esperan diferentes proyecciones, diferentes cambios, y bueno, pues había que entender también, ¿no? Pues a la hora de plantear esta transformación, pues ver bueno, lo que estaba sucediendo alrededor o lo que está encima de la mesa, ¿no? En el planeamiento urbanístico. Y bueno, también desde luego, pues enfocando o teniendo en cuenta este contexto del cambio climático, ¿no? Pues como decíamos, las olas de calor o los regímenes hidrológicos. Y con todo ello, tras este diagnóstico, pues bueno, ya empezamos a trabajar las propuestas de intervención, ¿no? Que son un poco las que comentaba Aitor antes. Y si te parece, Aitor, pues me coges la palabra y sigues eso es contando. lo que comentaba Juan, ¿no? Dentro de este proyecto pues dividimos, como he mencionado antes, entre infraestructura verde y azul, y añadimos una pata de solar, visto también que entendíamos que la transición ecológica era necesaria y que cada vez hay más demanda dentro de las propias empresas de implementar también infraestructura solar, ¿no? En sus entornos. Entonces, dentro de la infraestructura verde, pues teníamos en cuenta las cubiertas verdes, las pérgolas verdes para las zonas de aparcamiento, los corredores verdes o ecológicos, la arborización lineal dentro de las zonas bueno, peatonales o en las calles, la arborización a secas, ¿no? La implantación de árboles en diferentes zonas, y que también, ya sea árboles individuales dentro del entramado urbano, zonas de bosque en la zona periurbana o incluso en la parte del corredor, ¿no? Y también las fachadas o muros verdes o vegetación vertical, que lo denominábamos, ¿no? En cuanto a la infraestructura
azul, los 4 elementos que hemos comentado antes, los biocanales, los jardines de lluvia, las superficies permeables y los tanques. Y luego añadíamos tanto pérgolas como cubiertas solares. Esas son las intervenciones que consideramos y la manera de planificar la implementación pues la dividimos entre nodos, conectores y elementos núcleo, ¿no? En diferentes zonas donde iban a ser más vegetadas, luego los nodos que son zonas verdes dentro del entramado urbano, los conectores serían pues eso, elementos más lineales, ¿no? Longitudinales que unen esos nodos y que los unen también a su vez con elementos núcleo que son espacios vegetados como más grandes. Aparte hicimos también un plan de gobernanza y otro de financiación para este plan de implementación. Esta es la foto final, ¿no? Hicimos en 2 fases y este sería como quedaría cuando esté la fase terminada. Abajo tenéis dividido entre nodos, conectores y elementos núcleo las diferentes soluciones que planteábamos y bueno, esta sería un poco la foto finish, ¿no? Como es el corredor entre los polígonos, pues se restaura y se hace un corredor funcional y luego también cómo se renaturaliza y se generan diferentes puntos verdes alrededor y dentro de cada uno de los polígonos. Hicimos para tanto para nodo, conector como elemento núcleo y para cada uno de los 7 polígonos hicimos una especie de mapa como los que estáis viendo aquí ahora, teniendo en cuenta la superficie de cada una de las intervenciones que se iba a implementar en cada uno de los espacios o de los polígonos industriales y en qué años o en una distribución temporal desde 2020 hasta 2030, ¿no? Que es donde teníamos una década así de implementación. Bueno, es un proyecto un tanto ambicioso, pero bueno, es una hoja de ruta que marcábamos a esos entornos, ¿no? Entonces, esa es la situación actual de 2 de los polígonos situados en el municipio de Irún y esto es como quedaría pues, una vez implementado todas las medidas, ¿no? Vemos también cómo se plantean arriba a la izquierda y a la derecha también que justo pasa las infraestructuras, porque es una zona que ya comentaba Juan, que no solo es de un eje de transformación urbana, también es un punto de conexiones muy importante, ¿no? Porque conecta la Muga con Donosti. Entonces ahí también pasa la autopista, los trenes y carreteras. Entonces pues, mencionábamos también poder cubrir esos elementos de infraestructura y para hacer funcionar el corredor, ¿no? Esa quedaría la imagen final. Entonces, en las mejoras o resultados que se estiman de la implementación de todas estas medidas planteadas en el plan, una vez que estén todas implementadas, pues se recogen un poco en la lógica de los objetivos que planteaba Juan al principio, ¿no? De cambio climático, abajo a la derecha, pues tenemos tanto la adaptación como la mitigación. Veíamos que se disminuía un 20% el riesgo de olas de calor, inundaciones fluviales, dado a que estaba más revegetado el entorno. En cuanto a la mitigación, también el número de emisiones disminuía considerablemente. En cuanto a la eficiencia energética y de reposicionamiento de los entornos, ¿no? O sea, de los edificios industriales, pues también veíamos que mejoraban considerablemente con una reducción de los costes energéticos del 25%, con un incremento del número de empresas de mayor intensidad tecnológica o innovadoras, ¿no? por ese reposicionamiento dentro del propio parque. Y luego, sobre todo, veíamos que los servicios ecosistémicos, más enfocados también en la calidad del aire, el ruido, el propio recreo, ¿no? de las personas trabajadoras y visitantes de los entornos industriales, pues aumentaban mucho, muy considerablemente, de entornos grises y fríos visualmente y calientes si hay por efecto de ola de calor, pero bueno, esos entornos como más hostiles que no se cuidan tanto como los entornos residenciales, pero donde también vive mucha gente, o sea, no vive, pero pasa
muchas horas de su día a mucha gente, pues también veíamos que este tipo de intervenciones los mejoraba, y también el medio natural, ¿no? Con esos conectores y ese aumento de la vegetación y mejora de los ecosistemas, también fluviales y del entorno más rural, ¿no? de la zona perimetral de los polígonos. Entonces también veíamos que mejoraba considerablemente. Entonces atendimos a todos bueno, este plan, ¿no? Atiende a todos los objetivos que se plantean en el inicio y mejorándolos. Y bueno, por último, dar las gracias, ¿no? por la escucha, por la atenta escucha, y bueno, esto es por nuestra parte lo que queríamos comentar. Pues muchas gracias a los dos por esta presentación tan interesante. Es un ejemplo muy claro de cómo se pueden aplicar este tipo de soluciones a un contexto específico. Me surge la pregunta si estas soluciones son replicables a otros contextos industriales y en qué medida pues, este contexto territorial pues, marca las distintas soluciones a aplicar. No sé si esto lo habéis planteado o lo habéis valorado para otros contextos. Sí, bueno, la verdad es que es un proyecto que en sí mismo es bastante innovador, ¿no? O sea, cuando empezamos con él, lo de soluciones basadas en la naturaleza es algo que no es tan nuevo, pero que siempre está enfocado a entornos residenciales, por así decirlo. En entornos industriales no encontrábamos ejemplos o proyectos similares. Y ahora sí que es verdad que ya hemos visto otros lugares, ¿no? Y proyectos europeos donde se empieza a tener en cuenta los entornos industriales. Entonces, pues vemos que sí que es replicable, no solo porque las medidas que planteamos son replicables en cualquier entorno urbano, sino porque también parece que cada vez hay más demanda o se tiene más en consideración estos entornos industriales, ¿no? Ya. También, perdona, sí, digamos, desde el enfoque más territorial, ¿no? En Euskadi, en el País Vasco, pues sí que vemos que hay un montón de polígonos industriales, ¿no? Y muchos de ellos, pues también, ¿no? Como apuntábamos al principio, ¿no? Pues también se enfrentan a, pues, bueno, pues el propio paso del tiempo, o pues se van deteriorando, ¿no? Y hay que ir regenerándolos, rehabilitándolos y aprovechar esta situación para introducir estos nuevos enfoques innovadores de soluciones basadas en la naturaleza, minimizar su impacto en el entorno y mejorar la calidad de los propios polígonos, ¿no? Y entonces sí que pues en el País Vasco, que pues hay como muchos polígonos industriales, ¿no? En cada municipio tiene el suyo, pues vemos un grado de replicabilidad especialmente interesante, ¿no? Bueno, y otra duda que me surge, habéis dicho que la aplicación de este tipo de soluciones repercute en una revalorización del propio polígono industrial, a su vez puede llevar a atraer mayor número de empresas. Está claro que tiene una traslación económica para el polígono industrial, pero ¿habéis calculado, habéis estimado en qué medida tienen que incurrir en costes y cuánto marca la ambición, el coste de aplicar este tipo de soluciones? Sí, bueno, lo cierto es que, como decía, ¿no? Casi todos los municipios, todos, tienen su propio polígono industrial y esto les repercute, ¿no? O sea, también a la hora de, bueno, pues conseguir ingresos, ¿no? Por la actividad económica que generan, ¿no? Para el municipio. Pero muchas veces, pues bueno, no se invierte quizás lo suficiente, ¿no? En estos entornos y están un poco olvidados. Lo cierto es que, bueno, pues nuestro estudio lo que planteaba era un enfoque muy ambicioso de, pues digamos, tratar de reconvertir de abajo arriba estos 7 polígonos industriales, ¿no? Implementando pues la mayor cantidad
de elementos y superficies naturales. Y bueno, la verdad es que arrojamos así unas cifras y bueno, pues digamos que la transformación de todo este eje, pues estimamos que rondaba los 120 millones de euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que, bueno, pues nuestro estudio era pues ambicioso y buscaba pues la transformación total, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso habría que tener en cuenta que pues bueno, al final llevado a la realidad, ¿no? Habría que ver un poco pues cuáles son los elementos más prioritarios o los coste beneficiosos, cuáles son los polígonos que realmente requieren esa transformación, o bueno, pues ver también el espacio temporal, ¿no? que planteamos para cambiar estos polígonos, ¿no? Pues bueno, pues puede ser al fin y al cabo un proyecto de transformación pues de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? Pues, bueno, marcar un poco unas orientaciones y, bueno, que sirva también bueno, pues para tenerlo en la cabeza e ir pues paulatinamente implementando las soluciones, ¿no? Propuestas. Vale, vale. O sea, eso que comentas de llevarlo a la realidad, bueno, ahí me cuesta porque sí que habéis nombrado durante la presentación que la propuesta de intervención pues, tiene distintas afecciones sobre distintos agentes en el territorio, desde la administración hasta las empresas privadas, asociaciones de empresarios, no lo sé. O sea, ¿tenéis algún modelo de gobernanza o cómo ha sido, digamos, un poco vuestra experiencia en este sentido? ¿Y cómo Sí, creéis que es una buena forma de articularlo? sí, como mencionamos, o sea, el plan de implementación iba incluido, ¿no? Con ese plan de financiación, ¿no? Que comentaba Juan también, que luego la financiación también viene de diferentes fuentes, ¿no? No va a ser, hay zonas que son de intervención pública y tendría que ser la administración, y otros los propios edificios, pues que obviamente el coste-beneficio tiene que ser rentable para la empresa que lo implemente, etcétera, ¿no? Y luego también teníamos otro plan de gobernanza, que en el caso concreto de nuestro estudio, pues es que se encuentra en una zona entre 2 comarcas y 4 municipios. Luego está la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Administración del Gobierno Vasco, etcétera, ¿no? Entonces, ya solo a nivel administrativo es una zona compleja que, bueno, pues que requiere de eso, ¿no? De que todos los agentes estén en la misma línea y se sienten en la misma mesa y sigan un poco el mismo plan, ¿no? Es verdad que también eso se puede reescalar a cada municipio, que cada municipio tenga en cuenta sus polígonos de alguna manera y pues esa complejidad de gobernanza se reduciría, ¿no? En el caso concreto de nuestro entorno, pues por ser que es alrededor de ese corredor ecológico que se ha situado entre los diferentes municipios, pues ha hecho que a un lado y a otro pues haya diferentes administraciones. Luego también las empresas, pues hay de todo tipo, ¿no? Hemos tenido empresas que han participado durante el proceso, que han mostrado interés. Es verdad que mayor interés por la implementación de medidas de placas solares que de otro tipo, pero también mostraron interés en rentabilización de espacios en zonas pues de recreo o zonas en las que ellos puedan también disfrutar del espacio en el que conviven, ¿no? Entonces, las empresas son otro elemento importante, también tanto los propietarios como las empresas que se encuentran en él, porque no siempre coinciden. Entonces, el entramado es importante, es complejo y bueno, lo aglutinábamos en una especie bueno, ¿no? de grupo motor, ¿no? Que con agentes que estén más dirigiendo el proceso y otros más de apoyo, pues más un poco satélites o los que simplemente financian o apoyan de otra manera, ¿no? Como puede ser alguna administración pública no tan localizada. Y bueno, es un esquema que tenemos ahí también. Vale, pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que creo que ha sido una
una presentación de un proyecto muy enriquecedor porque de alguna manera aborda de una manera muy innovadora algo que hasta ahora pues, no se había planteado. Muchísimas gracias a los dos y bueno, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.